Me llamo Emma Thompson y tengo 42 años. Estoy casada, tengo 2 hijos y trabajo como contable en Boston. Hace 4 meses me ocurrió algo que transformó por completo mi vida y reformuló mi comprensión de Dios, el pecado y el más allá. Todo empezó una tarde lluviosa mientras conducía de regreso a casa después del trabajo. Las carreteras estaban resbaladizas y la visibilidad era mala, lo que dificultaba ver con claridad. Recuerdo que estaba dando una curva cuando, de repente, aparecieron unos faros delanteros que se dirigían directamente hacia mí. Un coche se había desviado hacia mi carril, y en un instante, me desvié para evitar una colisión. Pero perdí el control y mi coche se salió de la carretera, se desplomó por un terraplén y dio varias vueltas de campana. Lo siguiente que experimenté solo puede describirse como una experiencia extracorporal, una sensación diferente a todo lo que había sentido antes. Me encontré flotando sobre los restos de mi coche. Podía ver mi cuerpo, maltrecho y roto por dentro, pero no sentía dolor. Estaba muy consciente de todo lo que me rodeaba, más consciente que nunca en mi vida. Todo era nítido, claro y vívido. Sentía que veía la realidad desde una perspectiva nueva, con una profundidad que nunca antes había conocido. En ese momento, recuerdo haber pensado, esto es todo. Estoy muerta. Pero, extrañamente, no tenía miedo. En cambio, me invadió una abrumadora sensación de paz y calma. Al principio, solo había oscuridad y me sentí como si flotara en ella. Luego, sin previo aviso, fui atraída hacia arriba, moviéndome más rápido de lo que creía posible. Emergí en una luz brillante que lo abarcaba todo. No era solo brillante, estaba viva, latiendo con amor, sabiduría y una infinita sensación de paz. A medida que me acercaba a la fuente de esta luz, sentí como si me estuvieran atrayendo hacia algo mucho más grande, algo innegablemente puro y bueno. A medida que me acercaba a la luz, sentí un amor profundo, más intenso y abarcador que el que jamás había experimentado. No fue solo una sensación, fue como si me envolviera, me rodeara una fuerza abrumadora de amor y aceptación. En ese momento, me encontré con un ser de pura luz y amor, una presencia que irradiaba calidez, compasión y comprensión. Sin necesidad de palabras, supe instintivamente que era Jesús. No hablaba en voz alta, pero podía entender todo lo que me comunicaba, no a través del habla, sino a través de una especie de conexión telepática. Me mostró mi vida, cada acción, cada pensamiento, cada interacción que había tenido. Era como si estuviera reviviendo todo, viendo mi vida desde una perspectiva completamente nueva y dándome cuenta de cómo todo estaba entrelazado con un significado. Me sentí completamente abrumada al reflexionar sobre lo mucho que había fallado, cuántas veces había actuado de manera egoísta o había lastimado a otros. Una profunda ola de remordimiento y vergüenza me invadió, y sentí que había fallado de maneras que nunca podría deshacer. Sin embargo, incluso en medio de estos sentimientos abrumadores, Jesús no me estaba juzgando con dureza. En cambio, pude sentir su infinito amor y perdón envolviéndome, como un bálsamo calmante que aliviaba el peso de mi culpa. Me mostró algo increíble, sin importar cuán graves fueran mis pecados, incluso los peores, si me arrepentía de verdad y recurría a Dios, podría ser perdonada. Ese momento fue profundamente transformador, pero luego ocurrió algo aún más inesperado. Jesús comenzó a revelar verdades espirituales más profundas sobre nuestra existencia aquí en la tierra, verdades que nunca había comprendido por completo. Jesús me enseñó que había un solo pecado, y solo uno, que Dios no perdonaría bajo ninguna circunstancia. Era algo que nunca había comprendido completamente antes, y no era lo que la mayoría de la gente esperaría. No era el asesinato, el adulterio ni ninguno de los pecados que más comúnmente se consideran imperdonables. El pecado imperdonable, me mostró Jesús, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Al principio, no podía comprenderlo del todo, pero luego me explicó que la blasfemia contra el Espíritu Santo no era simplemente maldecir o hablar mal de Dios, como muchas personas podrían suponer. Era algo mucho más grave y mucho más raro. En los términos más simples,
La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo deliberado de la obra de Dios, la elección activa de atribuir su bondad a las fuerzas del mal. No se trataba de tener un momento de duda o experimentar un pensamiento negativo fugaz. Se trataba de una negación persistente y deliberada de la verdad, incluso cuando esa verdad está justo frente a ti. Jesús me ayudó a entender que la blasfemia contra el Espíritu Santo ocurre cuando una persona presencia actos innegables del poder y la bondad de Dios, vistos a través del Espíritu Santo, pero se niega a reconocerlos como lo que son. En cambio, atribuye maliciosamente estos milagros a fuerzas del mal o, peor aún, niega su existencia por completo. No se trata simplemente de duda o incredulidad, es un rechazo intencional, una perversión de la verdad, incluso cuando se revela claramente. Me mostraron ejemplos vívidos de personas que habían presenciado milagros innegables o que habían experimentado la presencia de Dios en sus vidas de maneras profundas. Sin embargo, a pesar de estos encuentros, optaron por atribuirlos a fuerzas demoníacas o descartarlos por completo, rechazando la verdad divina con la que se habían encontrado. Esta revelación me dejó sin palabras, pero también me llenó de una comprensión más profunda de la seriedad de rechazar verdaderamente el Espíritu de Dios cuando nos enfrentamos a una evidencia innegable de su amor y poder. No se trata simplemente de escepticismo o cuestionamiento, sino de un endurecimiento total del corazón contra la esencia misma de la bondad de Dios. Tal vez te preguntes, ¿por qué este pecado en particular es imperdonable cuando Dios parece perdonar todo lo demás? Me di cuenta de que esa es la pregunta fundamental. Lo que llegué a entender es que no es que Dios no esté dispuesto a perdonar este pecado, sino que la naturaleza de este pecado hace que el perdón sea imposible. Cuando alguien comete blasfemia contra el Espíritu Santo, esencialmente se está cerrando a la fuente misma del perdón y la gracia. Jesús me reveló que el Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en el mundo, la fuerza que nos convence de pecado y nos conduce al arrepentimiento y la salvación. Por lo tanto, cuando alguien comete blasfemia contra el Espíritu, está rechazando el medio mismo por el cual podría ser salvo. En esencia, están cerrando la puerta a la gracia y al perdón de Dios. Esta constatación me sacudió profundamente. Al reflexionar sobre mi propia vida, vi lo cerca que había estado de este pecado imperdonable. Como escéptico, a menudo había descartado las experiencias espirituales o las había explicado como fenómenos psicológicos. Ahora entendía lo peligrosa que podía llegar a ser esta mentalidad si se la llevaba al extremo. Jesús me mostró visiones de líderes religiosos del pasado que habían presenciado milagros innegables, curaciones y exorcismos realizados por el poder de Dios. Sin embargo, impulsados por los celos y el odio, decidieron llamar a estos actos de intervención divina la obra de Satanás. Sus corazones se habían endurecido tanto que veían lo que era claramente bueno y santo como malo. Fue un pensamiento que dio que pensar. Jesús dejó en claro que este pecado es extremadamente raro. La mayoría de las personas, incluso aquellas que luchan con la fe o dudan, nunca llegarán a cometer este pecado. Cometerlo requiere una profunda conciencia espiritual seguida de un rechazo deliberado y persistente de la verdad, algo que pocos experimentan alguna vez. Para evitar este pecado, me dijo, es esencial permanecer abierto a la posibilidad de la obra de Dios en tu vida. Incluso cuando te enfrentes a algo que no entiendas del todo o que desafíe tus creencias, no te apresures a descartarlo o atribuirlo al mal. En cambio, busca comprensión, haz preguntas, pero hazlo con un corazón abierto, listo para aceptar cualquier verdad que Dios pueda revelarte. Jesús también dejó en claro que todos los demás pecados, sin importar cuán graves sean, pueden ser perdonados si una persona se arrepiente verdaderamente. Incluso me mostró ejemplos de personas que habían cometido actos horribles pero que luego encontraron perdón y redención a través del arrepentimiento genuino. Después de mi tiempo con Jesús, lo que parecía ser un ángel me guió a un hermoso lugar parecido a un jardín. Allí, me encontré con mi abuela, que había fallecido cuando yo era adolescente. Se veía joven y vibrante, irradiando alegría. Nos abrazamos y ella me dijo con dulzura que aún no era mi momento, que todavía tenía un trabajo importante que hacer en la tierra.
Una parte de mí anhelaba quedarse en ese lugar. La paz y el amor que sentí allí eran indescriptibles, pero también sentí una fuerte atracción hacia mi familia y la vida que había dejado atrás. Sabía que aún no había terminado. El regreso a mi cuerpo ocurrió en un instante. En un momento, estaba en ese jardín celestial, rodeada de amor y paz, y al siguiente, estaba jadeando en busca de aire mientras los médicos trabajaban para reiniciar mi corazón. La transición fue desconcertante. Pasar de ese reino de paz perfecta al dolor y la confusión de mi cuerpo físico fue desconcertante y doloroso. Sentí como si volviera a entrar en mi cuerpo y la sensación fue abrumadora. Luego hubo oscuridad y escuché voces distantes y el pitido de máquinas. Estuve en coma durante 3 semanas. Los médicos le habían dicho a mi familia que había pocas esperanzas. Dijeron que incluso si despertaba, probablemente sufriría un daño cerebral grave. Pero aquí estoy, completamente recuperada, con una historia que ha cambiado mi vida para siempre. Mis prioridades se han transformado por completo. Solía estar concentrada en mi carrera, la búsqueda del dinero y el éxito material. Esas cosas me parecían muy importantes, pero ahora las veo como lo que realmente son, fugaces y, en última instancia, sin sentido en comparación con los valores más profundos de amar a los demás y acercarme a Dios. Me he involucrado mucho más en mi iglesia y comunidad, buscando formas de retribuir y ayudar a quienes me rodean. También me esfuerzo por ser más paciente y amable en mis interacciones diarias, reconociendo que incluso los gestos más pequeños pueden tener un gran impacto. Mi fe ha crecido de maneras que nunca esperé, sigo siendo la misma persona, pero con una comprensión mucho más profunda que nunca antes. Me he vuelto mucho más consciente de mis acciones y palabras, sabiendo cuán profundamente pueden afectar a quienes me rodean. Mi misión ahora es compartir lo que he aprendido, particularmente sobre el pecado imperdonable, con la esperanza de que otros se libren de cometer ese error espiritual. Hay momentos en que la magnitud de mi experiencia parece casi demasiado increíble para creerla, pero luego recuerdo la abrumadora realidad de lo que sentí y vi. Fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en este mundo físico. Los cambios en mi vida, la paz, el sentido de propósito, la nueva profundidad de mis relaciones, me convencen de que esto no fue una alucinación. Fue un profundo despertar espiritual. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue la pregunta de por qué Dios permite el sufrimiento. Jesús me mostró que, si bien el sufrimiento en sí mismo nunca es inherentemente bueno, puede cumplir propósitos cruciales en nuestro desarrollo espiritual. Puede profundizar nuestra compasión, fortalecer nuestro carácter y acercarnos más a Dios y a los demás. Llegué a comprender que Dios no causa el sufrimiento, sino que trabaja a través de él para generar el bien. Tengo mucho cuidado de no minimizar el dolor de nadie ni sugerir que el sufrimiento en sí mismo es bueno de alguna manera. Más bien, mi objetivo es ofrecer esperanza al compartir cómo Dios puede sacar belleza incluso de las circunstancias más oscuras. Les recuerdo a los demás que Dios sufre con nosotros y que nuestro dolor nunca carece de significado a sus ojos. A veces, lo más importante que podemos hacer es simplemente estar presentes con los demás en su sufrimiento, ofreciendo amor y apoyo sin sentir la necesidad de explicarlo o solucionarlo. En esos momentos, lo más valioso es estar presente, mostrar interés y estar allí con ellos en todo momento. El tiempo parecía funcionar de manera diferente durante mi experiencia. La revisión de vida por la que pasé se sintió como si durara horas y también como si sucediera en un abrir y cerrar de ojos. Mi conversación con Jesús, que parecía abarcar una gran cantidad de información, se desarrolló en lo que deben haber sido solo unos pocos minutos de tiempo terrenal. Fue como si hubiera salido de las limitaciones normales del tiempo y el espacio. El amor que sentí de Jesús, y más tarde de mi abuela, fue abrumador. Fue un amor que me aceptó por completo, con defectos y todo, y al mismo tiempo me animó a convertirme en mi mejor versión. Me sentí conocida de la manera más profunda, amada no a pesar de quién soy, sino por quién soy. Esta experiencia hizo que el amor de Dios fuera mucho más real y personal para mí. Antes,
Entendía el amor de Dios como un concepto abstracto, algo que se enseñaba en la iglesia o se leía en los libros. Ahora, lo he experimentado de primera mano, de manera profunda e íntima. Sé, sin lugar a dudas, que soy amada por el Creador del universo. Este amor es a la vez humilde y empoderador, es un amor que me llena, me fortalece y me impulsa hacia adelante. Algunas personas, especialmente aquellas con una visión más científica o escéptica del mundo, han sugerido que todo fue solo una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Otras me han acusado de inventarlo para llamar la atención. Entiendo su escepticismo, probablemente yo también habría sido escéptica antes de que esto me sucediera. Pero ahora, simplemente comparto mi experiencia con la mayor honestidad posible y dejo que los demás saquen sus propias conclusiones. Sé lo que sentí, lo que vi y cómo cambió mi vida para siempre. Afrontar la muerte me ha llevado a un lugar de profunda reflexión, y aunque respeto las opiniones de los demás, no puedo aceptar ninguna explicación puramente física de lo que experimenté. La claridad de pensamiento, la vívida revisión de mi vida, los encuentros con seres espirituales, todo parecía demasiado coherente, significativo y con un propósito para ser simplemente un disparo aleatorio de neuronas. El impacto profundo y duradero que esta experiencia ha tenido en mi vida va más allá de lo que esperaría de una simple alucinación o un sueño. Mi revisión de vida no fue como una típica recopilación de recuerdos, fue como si estuviera viendo una película de toda mi existencia, pero con la capacidad de experimentarla desde múltiples perspectivas a la vez. Podía sentir el peso de mis acciones sobre los demás, tanto las positivas como las negativas. Sentí la tristeza y el dolor que causé a las personas con palabras descuidadas o acciones egoístas. Sin embargo, también sentí la alegría y el amor que había traído al mundo a través de simples actos de bondad. Fue profundamente humilde y revelador presenciar el alcance total de mi impacto. Lo que más me impactó fue lo mucho que importaban las pequeñas cosas. Hubo momentos que había olvidado hace mucho tiempo, pequeños actos de bondad, que tuvieron un profundo efecto en la vida de alguien. Por el contrario, me enfrenté a la comprensión de que un comentario descuidado que había hecho al pasar había causado un dolor profundo de maneras que nunca imaginé. Esta experiencia me hizo darme cuenta de que cada interacción, sin importar cuán trivial pueda parecer en el momento, tiene el potencial de cambiar la vida de alguien para bien o para mal. En cuanto al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Jesús me mostró algo que cambió mi comprensión por completo. No es tanto que Dios no esté dispuesto a perdonar este pecado, sino que la persona que lo comete se ha cerrado esencialmente a la posibilidad del perdón. El Espíritu Santo, como agente de Dios de convicción y transformación, es el medio por el cual somos atraídos hacia el arrepentimiento y la salvación. Cuando alguien rechaza deliberada y persistentemente la obra del Espíritu Santo, llamando a lo que es bueno malo y a lo que es malo bueno, en esencia se está separando de la fuente misma del arrepentimiento y el perdón. Lo que entendí es que este pecado no es algo que se comete a la ligera o por accidente. Es un proceso gradual, un endurecimiento constante del corazón contra la verdad de Dios. Comienza con pequeños rechazos de las verdades espirituales, que luego se convierten en una negación total de la obra de Dios en el mundo. Jesús dejó en claro que este no es un pecado cometido en un momento de debilidad o confusión, es un rechazo deliberado y continuo de la verdad y la gracia de Dios. La mayoría de las personas, incluso aquellas que luchan con la duda o pasan por fases de rebeldía en su fe, nunca llegan a cometer este pecado. He llegado a darme cuenta de que ese es un punto crucial. Muchas personas se preocupan de que tal vez hayan cometido este pecado sin saberlo, pero el hecho mismo de que estén preocupadas por ello es, en sí mismo, una señal de que no lo han hecho. Quienes cometen este pecado llegan a un punto en el que ya no les importa su relación con Dios, se vuelven completamente indiferentes a la vida espiritual. Esta es una distinción clave. Se me mostraron varios escenarios que ilustran cómo este proceso de endurecimiento puede desarrollarse en la vida de alguien. En un ejemplo, una persona presenció repetidamente actos de bondad, amor y misericordia que demostraban claramente la presencia de Dios en el mundo. Pero cada vez, decidió desestimar estos actos, atribuyéndolos a motivos egoístas o pura coincidencia.
Con el tiempo, su corazón se endureció tanto que empezaron a ver toda bondad como manipulación o debilidad, y dejaron de reconocer lo divino en el mundo que los rodeaba. La aterradora realidad del pecado imperdonable es que llega un momento en que el corazón de una persona se endurece tanto que ya no puede reconocer ni responder a la gracia de Dios. No es que Dios deje de ofrecer perdón, sino que la persona se vuelve incapaz de recibirlo. Su corazón, una vez abierto al amor divino, ahora se ha cerrado a la fuente misma de sanación y salvación. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿cómo se relaciona esto con el libre albedrío? Lo que llegué a entender es que este pecado representa la máxima expresión del libre albedrío. Dios, en su respeto por nuestra libertad, nos permite elegirlo a él o rechazarlo. Y si elegimos rechazarlo por completo, él respeta esa elección, aunque conduzca a consecuencias trágicas. La tragedia, sin embargo, radica en el hecho de que al rechazar a Dios, nos separamos de la fuente de todo amor y bondad. Como profesor de ciencias y exescéptico, siempre había descartado las experiencias espirituales como meros fenómenos psicológicos. Recuerdo que una vez un colega me contó un encuentro espiritual profundo que había tenido y yo me burlé de él, sugiriéndole que en lugar de eso fuera a ver a un psiquiatra. Ahora, mirando hacia atrás, veo cuán peligrosamente cerca estuve de cruzar esa línea de rechazar la obra de Dios. Esta experiencia me ha hecho más cauteloso en cuanto a cómo hablo sobre asuntos espirituales. Ahora soy más consciente, incluso cuando bromeo, de no atribuir cosas buenas a fuentes malas, como antes lo hacía. También me ha dado una apreciación más profunda del papel del Espíritu Santo en el mundo y en nuestras vidas individuales. Creo que esta experiencia debería hacernos más diligentes en cuanto a permanecer sensibles a la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Deberíamos ser cautelosos de no ignorar ni resistir esos suaves empujoncitos hacia la rectitud, el arrepentimiento y la transformación. Al mismo tiempo, no creo que debamos vivir con miedo de cometer accidentalmente el pecado imperdonable. Si buscamos sinceramente a Dios, tratamos de seguirlo y nos esforzamos por vivir su voluntad, nos estamos moviendo en la dirección opuesta a la blasfemia contra el Espíritu Santo. El hecho mismo de que nos preocupemos por nuestra relación con Dios es una señal de que nuestros corazones siguen abiertos a su gracia. Mi experiencia también me ha hecho más abierto a aprender de otras tradiciones espirituales, al tiempo que permanezco firmemente arraigado en mi fe cristiana. Ahora veo los hilos comunes de amor, compasión y búsqueda de lo divino que recorren muchas religiones. Al abrazar estos valores comunes, mi experiencia ha confirmado la conexión única y directa con el Padre que Jesús proporciona. Describir a los seres que encontré es difícil, ya que no eran físicos en la forma en que entendemos la fisicalidad. Jesús apareció como un ser de pura luz y amor, pero también pude percibir sus rasgos humanos, como si existieran simultáneamente. El ángel que me guió era radiante más allá de las palabras, un ser de belleza y luz con una personalidad distinta. Mi abuela también se me apareció en una forma perfecta, joven, llena de alegría y rodeada de un aura de luz. Estos encuentros eran de otro mundo, pero profundamente personales. Lo que experimenté se parecía más a un lugar de contención temporal que al cielo final descrito en las Escrituras. Jesús me mostró destellos de lo que les espera a los creyentes después de la resurrección, una tierra renovada, donde tendremos cuerpos físicos, seguiremos creciendo, aprendiendo y creando. El jardín donde conocí a mi abuela era indescriptiblemente hermoso, pero sentí que era solo una muestra de la gloria que está por venir. Aunque Jesús no me mostró el infierno directamente, sí me transmitió su realidad. Lo que entendí es que el infierno no es tanto un lugar de tormento físico, sino un estado de completa separación de la presencia y el amor de Dios. La agonía de esa separación es lo que lo hace infernal. Sin embargo, también vi que esta separación es, en última instancia, una elección. Dios no envía a las personas al infierno, ellas lo eligen al rechazar persistentemente su amor y su verdad. En esta experiencia, también llegué a entender que la oración es mucho más que recitar palabras o pedir cosas. La verdadera oración consiste en alinear nuestro corazón y nuestra mente con la voluntad de Dios.
Experimenté una forma de comunicación con Jesús que trascendía las palabras, un intercambio de pensamientos, emociones e intenciones. Si bien no podemos reproducir plenamente ese nivel de intimidad en nuestro estado terrenal, ahora me esfuerzo por lograr ese tipo de comunión abierta y honesta con Dios en mi vida de oración. También escucho con más atención ahora, prestando atención a las sutiles indicaciones del Espíritu Santo. He llegado a comprender a Dios como trascendente e íntimamente personal, su amor es inmenso más allá de la comprensión, pero intensamente específico para mí como individuo. Siento que Dios está mucho más allá de nuestras categorías y conceptos humanos, pero Él elige relacionarse con nosotros de maneras que podamos entender. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se me apareció como distinta pero completamente unificada, de una manera que es difícil de describir pero profundamente real. Una de las principales enseñanzas de mi experiencia es que Dios mira el corazón, no las etiquetas o afiliaciones externas. Lo que más importa es la dirección en la que nos estamos moviendo, hacia el amor y la verdad, o alejándonos de ellos. Vi que hay verdad en muchas tradiciones espirituales, pero también vi que Jesús proporciona una conexión única y directa con el Padre. Ya no le temo a la muerte. Habiendo experimentado lo que hay más allá, sé que hay algo maravilloso esperándonos. Si bien no estoy ansioso por dejar esta vida, ahora entiendo que es una transición hacia algo aún más asombroso. Al mismo tiempo, tengo un renovado aprecio por el don de la vida. Las oportunidades que tenemos aquí para crecer en el amor, para marcar una diferencia cada día, son preciosas en formas que antes no entendía por completo. Ahora veo que nuestro propósito principal es crecer en el amor, amor a Dios y amor a los demás. Todo lo demás fluye de ahí. Nuestras experiencias, tanto buenas como malas, son oportunidades para el crecimiento espiritual. Estamos destinados a desarrollar la capacidad de dar y recibir amor de maneras más profundas, y ese crecimiento continúa más allá de esta vida. Intento abordar cada interacción, cada desafío, como una oportunidad para crecer en el amor. Ya sea que se trate de ser paciente con un compañero de trabajo difícil o sacrificar mi tiempo para ayudar a un vecino, me pregunto, ¿cómo puedo responder con amor en esta situación? No siempre es fácil, pero he descubierto que abordar la vida de esta manera brinda un profundo sentido de propósito y satisfacción. Hace que cada momento cuente. Siento un fuerte llamado a compartir mi experiencia y los conocimientos que he adquirido. Jesús me inculcó la importancia de ayudar a los demás a comprender el amor de Dios y la realidad del reino espiritual. También enfatizó la urgencia de vivir nuestra fe de maneras prácticas y amorosas. A través de mi experiencia, llegué a comprender que nuestra conciencia, nuestro ser esencial, no se limita a nuestro cerebro físico. Durante esta experiencia, estuve más despierto y consciente de lo que nunca he estado en mi cuerpo físico. Comprendí que somos seres espirituales que tenemos una experiencia humana, no al revés. Nuestros cerebros físicos actúan más como receptores de la conciencia en lugar de ser la fuente de ella. Lo que pasé no fue tanto un juicio por parte de un ser externo, sino un juicio propio a la luz del amor y la verdad perfectos. En la presencia de Jesús, cuando vi que mi vida se revisaba, entendí las consecuencias de mis acciones con perfecta claridad. No hubo necesidad de que nadie me señalara en que había fallado, yo mismo podía verlo claramente. Sin embargo, incluso al reconocer mis fallas, me sentí amado y se me ofreció la oportunidad de crecer y redimirme. Algunos pueden preguntar, ¿cómo se concilia esto con las enseñanzas bíblicas? En mi opinión, se alinea con las Escrituras más de cerca de lo que podríamos pensar. La Biblia a menudo describe el juicio de Dios en términos de la luz que expone lo que está oculto y el fuego refinador que purifica el metal. Lo que experimenté se sintió exactamente así, la luz del amor y la verdad de Dios exponiendo todo en mí, quemando lo que era falso o impuro y dejando atrás lo que era verdadero y bueno. Volviendo al concepto del pecado imperdonable, Dios me mostró que en realidad es bastante raro. La mayoría de las personas, incluso las que no creen en Dios, no han endurecido completamente su corazón hasta este punto. Se necesita un rechazo deliberado y persistente de la verdad de Dios para llegar a este punto.
Una de las revelaciones más hermosas que Dios me dio fue acerca de su perdón. Es mucho mayor de lo que podemos imaginar. Incluso los pecados que podríamos considerar imperdonables, como el asesinato, el adulterio o la traición, pueden ser completamente perdonados si nos acercamos a Dios con un arrepentimiento genuino. Dios reveló que esto es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Jesús murió, asumió el castigo por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, cuando nos arrepentimos genuinamente y nos volvemos a Dios, nuestros pecados ya están pagados. No es que Dios ignore nuestro pecado, sino que el precio ya fue pagado por Jesús. Gracias a esto, comprendí que cuando realmente comprendemos la profundidad del perdón de Dios, esto debería transformar nuestra forma de vivir. Deberíamos estar llenos de gratitud y con el deseo de extender el mismo perdón y amor a los demás. No es una excusa para vivir en pecado libremente, sino una motivación para vivir de una manera que honre el increíble don de la gracia de Dios. Esta experiencia me ha hecho mucho más cauteloso a la hora de juzgar las experiencias espirituales de los demás. Me he dado cuenta de que no siempre sabemos cómo está obrando Dios en la vida de alguien. Intento animar a las personas a permanecer abiertas a la guía del Espíritu Santo y a tener cuidado de no descartar las experiencias espirituales como carentes de sentido o demoníacas. En cambio, deberíamos buscar la comprensión y el discernimiento, sabiendo que Dios puede estar obrando de maneras que no podemos comprender de inmediato. La Iglesia también es esencial porque es el cuerpo a través del cual Dios obra para guiarnos, proporcionarnos sacramentos y ayudarnos a crecer en la fe. Es a través de la Iglesia que experimentamos la comunión, el apoyo y la enseñanza que pueden llevarnos a una relación más profunda con Dios. He llegado a ver la Iglesia no como un lugar de juicio, sino como una comunidad de creyentes que están en un viaje compartido hacia la verdad, el amor y la transformación. La Iglesia es como una familia, imperfecta, pero que se esfuerza por seguir el ejemplo de Cristo. Es un espacio donde somos responsables, apoyados y alentados a medida que crecemos en la fe y el amor. También entiendo que la Iglesia está llamada a ser un reflejo del amor de Dios en el mundo, para llevar sanación y reconciliación a las personas que están quebrantadas. Es por eso que creo que es importante apoyar y ser parte de la Iglesia, no solo para nuestro propio beneficio espiritual, sino para el bien de quienes nos rodean. La Iglesia existe para ser un faro de esperanza, compartiendo el mensaje de la gracia y el perdón de Dios con un mundo que lo necesita desesperadamente. En mi experiencia, me he vuelto mucho más consciente de la necesidad de unidad dentro del cuerpo de Cristo. Si bien hay muchas denominaciones y perspectivas diferentes, el mensaje central de amor, redención y seguimiento de Jesús sigue siendo el mismo. Intento centrarme en lo esencial de nuestra fe compartida, trabajando para amar a los demás, incluso a aquellos con creencias diferentes, y entendiendo que la gracia de Dios se extiende más allá de los muros de cualquier tradición. Al seguir reflexionando sobre todo lo que he experimentado, siento un sentido más profundo de propósito en mi vida. Ya no se trata de éxito material o elogios. Se trata de vivir el amor y la verdad que he encontrado. Quiero compartir lo que he aprendido con los demás, no a través de la fuerza o el argumento, sino a través del amor y el ejemplo de mi propia vida transformada. El amor de Dios es tan abundante, y es un privilegio compartirlo con los demás, ofreciendo esperanza, comprensión y perdón en un mundo que lo necesita tanto. Al final, mi experiencia ha solidificado mi creencia de que todos estamos en un viaje de crecimiento, tanto en esta vida como en el más allá. Nuestras decisiones importan, pero también importa la gracia de Dios, que hace posible la redención para todos los que la buscan. Confío en que Dios siempre está obrando, de maneras que quizás no entendamos, y he llegado a ver mi papel como simplemente estar abierto a su guía, vivir en amor y alentar a otros a hacer lo mismo. Fe, pero continúa a lo largo de nuestras vidas a medida que crecemos en amor, comprensión y servicio a los demás. La salvación no se trata solo de ser salvo del pecado, sino de ser completamente restaurado a la imagen de Dios, convirtiéndonos en quienes siempre debimos ser. He llegado a creer que la salvación no es solo un viaje individual sino también comunitario. Somos parte de un cuerpo más grande,
y nuestra transformación personal está íntimamente ligada a la transformación del mundo que nos rodea. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, desempeña un papel vital en este proceso, ayudándonos a crecer juntos en la fe, el amor y el servicio. Nos ayudamos mutuamente a crecer a través de la comunión, la enseñanza y los sacramentos, que son todos medios de gracia que nos permiten vivir la voluntad de Dios más plenamente. Aunque la salvación es un proceso que dura toda la vida, ahora entiendo que también es una esperanza futura. Hay algo glorioso que nos espera, nuestra restauración completa en la presencia de Dios. Mientras tanto, estamos llamados a vivir en el ya y el todavía no, experimentamos la gracia y la transformación de Dios ahora, pero también esperamos la finalización de esa transformación cuando Cristo regrese y haga nuevas todas las cosas. Este proceso de salvación implica no solo el crecimiento personal, sino también nuestro papel en la redención de la creación. Estamos llamados a ser colaboradores de Dios en su obra de renovación del mundo. Esto significa que nuestras decisiones diarias importan, son oportunidades para reflejar el amor de Dios y participar en su obra de sanación y restauración. Ya sea cuidar de los pobres, proteger el medio ambiente o simplemente mostrar bondad en nuestras interacciones diarias, estamos contribuyendo al reino venidero. El concepto de libre albedrío sigue siendo central para mi comprensión de la salvación. Dios nos creó con la libertad de elegir, amarlo a Él y a los demás libremente. Sin esta libertad, el amor no tendría sentido. Pero con ello viene la responsabilidad de elegir correctamente, buscar la voluntad de Dios y vivir de una manera que refleje su amor. Aunque Dios honra nuestra libertad, no nos deja solos en el proceso. Constantemente nos ofrece su guía y gracia, ayudándonos a tomar las decisiones correctas. También he llegado a ver la importancia de nuestras decisiones en el contexto de la eternidad. Si bien nuestras vidas en la tierra pueden parecer cortas, el impacto de nuestras decisiones puede tener consecuencias eternas. Cada decisión, sin importar cuán pequeña sea, es parte de la narrativa más grande de la redención. Cuando elegimos el amor, la verdad y la bondad, nos alineamos con el plan eterno de Dios y participamos en la creación de un mundo nuevo. A pesar de los desafíos que he enfrentado al compartir mi mensaje, me alientan las respuestas positivas que he recibido de quienes se identifican con él. Muchas personas han encontrado consuelo en la idea de que el pecado imperdonable no es algo que deban temer cometer accidentalmente. Les ha ayudado a concentrarse en mantener sus corazones abiertos al amor de Dios, en lugar de ser consumidos por el miedo. Creo que si todos nos centramos en vivir vidas de amor, humildad y servicio, podremos ayudar a hacer realidad el mundo que Dios imagina, un mundo donde reinen su amor, su verdad y su justicia. Esa es la esperanza máxima de nuestra fe y vale la pena todo lo que hagamos. Tu historia es profundamente conmovedora y estimulante. La forma en que describes el amor como la fuerza fundamental del universo, la naturaleza de Dios, que impulsa la creación, el libre albedrío e incluso permite el mal y el sufrimiento, ofrece una perspectiva profunda sobre las complejidades de la vida, la fe y el camino humano. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros no solo es amado sin medida, sino que también está llamado a crecer continuamente en ese amor, alineándose más con la voluntad perfecta de Dios. El poder transformador del amor que describes es un estímulo para que todos reflexionemos sobre nuestras acciones, decisiones y relaciones con los demás. Gracias por compartir tu experiencia. Ofrece una valiosa perspectiva sobre la naturaleza profunda de la fe, la redención y el propósito de la vida, y nos recuerda el proceso continuo de convertirnos en quienes siempre debimos ser. Tus palabras tienen una profunda resonancia para aquellos que buscan significado y una conexión con algo más grande que ellos mismos.